La utilización de la inteligencia artificial para suplir algunos roles. De esto vamos a conversar con Freddy Vivas. Él es ingeniero en sistemas de información y Freddy, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Una discusión que cada vez tiene más puntos en relación a esto que mencionaba recién. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Sí, claro, es una conversación compleja, con muchas aristas, que en algún punto ya vimos hace mucho tiempo, porque no es la primera vez que llega una tecnología que cambia la forma de hacer las cosas. Ya lo vimos con la computadora, lo vimos con los móviles. En el mundo de la música, por ejemplo, se vio con temas de automatizar las baterías. A mí me gusta tocar la batería y pasó muchas veces con la batería electrónica, que se usaban sonidos de bateristas reales tocando para después crear nuevas canciones en base a eso, y ya hubo algunos de estos problemas, pero sin duda esto es bastante nuevo. Lo que se está proponiendo es tomar información de actores para después generar nuevo contenido a partir de eso, de manera artificial, y lo que se está discutiendo es cómo se va a hacer eso, si es que se va a hacer, cuáles las regalías que se van a pagar. Son nuevas reglamentaciones que llegan con estas nuevas tecnologías. Es una discusión que un poco se proyecta en todos los sectores, ¿no? Esta posibilidad o esta amenaza que resultaría la inteligencia artificial en relación a roles que llevan a cabo, bueno, diferentes actores de la sociedad. Digo, pareciera que eso no está, no avanza en relación tal vez a poner un punto en común, ¿no? Entre esas dos posturas tan contrapuestas. Sí, yo creo que van a ir surgiendo. Hace poco leía lo que pasó cuando surge el auto, y lo mismo, o al principio hubo muchos accidentes, y después de unos años vinieron las reglamentaciones para que eso deje de pasar. No digo que tenga que ser la misma manera, esperemos que no sea así, pero la realidad es que cuando sale una tecnología nueva es muy difícil empezar a querer legislarla o a imponer formas de hacer las cosas cuando todavía no se sabe ni siquiera el potencial que puede tener. ¿Te Y parece? cuando hay poco entendimiento también, ¿no? ¿Te parece que eso limita el crecimiento o el desarrollo? Sí, y quizás sea correcto eso, quizás esa limitación sea correcta, pero no estoy hablando ni siquiera del desarrollo de la tecnología, sino de la implementación. Porque también puede haber malas implementaciones de la inteligencia artificial. Imaginemos, poniéndolo en un ejemplo concreto, como decías vos, en otras industrias, que se reemplace todas las personas que atienden en un banco, y no exista más ningún humano en un banco, y Claro. que un banco tomara la decisión de hacer eso, ¿no? Imagínate los problemas que eso podría traer, o que ya no te atienda nunca más nadie en un call center, una persona humana. Y que vos, cuando quieras hacer una inversión en tu banco, quieras saber si puedes sacarte un crédito y te juegues toda la vida para hacer un crédito para comprarte una casa, no puedas hablar con una persona para interactuar e intercambiar ideas. Eso no sería una buena decisión. No estoy hablando de un tema tecnológico, sino que estoy hablando de un tema de la implementación. La implementación correcta de esto siempre tiene que tener el humano en el centro, y siempre tiene que respetar las condiciones de trabajo, por supuesto. Entonces, las reglamentaciones deberían estar orientadas a eso, no a frenar el desarrollo tecnológico, sino a hacer una implementación correcta de esta Claro. tecnología. ¿Qué reglamentaciones rigen actualmente, Freddy, en algún país que tengas referencia? Mira, hay reglamentaciones que están en proceso, que generalmente son las europeas. Por decirlo sintéticamente, Europa y Estados Unidos están como de alguna forma enfrentados en ese sentido. Estados Unidos intentando avanzar con la implementación todo el tiempo de inteligencia artificial, y Europa está más en una posición de entenderla, de legislarla un poco más ordenadamente. Por eso ellos están trabajando en una ley de inteligencia artificial, donde también Europa siempre fue pionera en el uso de la privacidad de los datos. Ellos tienen una reglamentación que se llama GDPR, que es de protección de datos personales. Pero sin duda todavía no está resuelto todo esto. Yo lo pensaba, salvando las distancias, muchas veces me contratan para dar clases en universidades, y cuando empezó la pandemia te pedían grabarte un video, que antes era ir a dar una clase y te Claro. pagaban por esa clase, y de repente pasamos a que te graben en un video y que te puedan usar para siempre esa misma clase que te pagaron una vez. Entonces, en las universidades mismo, acá en Argentina y en Latinoamérica, se empezó a hablar, bueno, tenemos que pagarle por una clase, tenemos derecho a grabarla,
y reproducirlo a cuanto querramos, siendo que el contenido lo pagamos por una vez y lo usamos cientos de veces. Y fíjate que eso, que está lejano el mundo de Hollywood, es una realidad cotidiana, y la realidad es que nadie sabe bien cómo hacerlo. Terminás en una universidad, ponele, agarran y te dicen, no, te lo vamos a pagar, y ellos te escriben un mail y te dicen, tomá, te deposito este dinero en función de lo que hiciste el año pasado, todavía me sigue pasando, y otras universidades que no lo hacen. Entonces, Claro. creo que también aplica mucho el criterio de cada organización hasta que exista una ley que lo haga todo mucho más homogéneo, ¿no? El ejemplo que estás dando es clave, ¿no? Porque citando tus propias palabras queda un poco a criterio de quien lo lleve a cabo. Y me parece que en definitiva ese es el problema, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, como bien decíamos, tal vez no sería ético, ni siquiera estaría, digo, bueno en relación a la experiencia que puede tener un usuario, que sea al 100%, que se lleve a cabo con sistemas de inteligencia artificial, pero tal vez, de todos modos, si, digo, cuesta menos, se lleve a cabo igual. Entonces, ¿cómo se llega a un equilibrio, no? En un marco donde, como decías, no hay regulación. Digo, termina quedando a criterio de Sí. cada uno. Y lo que también llama mucho la atención y genera también un poco de resistencia es que incluso muchas personas que trabajaron, ¿no?, en estos sistemas un poco están alertando sobre los usos y el potencial en negativo que tendría. ¿Cómo ves eso? Bueno, respecto a lo primero, yo, si querés, lo podemos ver también desde un punto de vista económico. O sea, si un banco elige, por ejemplo, volviendo al ejemplo del banco, elige ir por ese camino de automatización total, seguramente eso le va a impactar negativamente en su negocio. La gente no va a querer ir a ese banco. En un modelo donde tengas otra opción, vas a ir a otra opción. En modelos donde Sí, no pero tengas si otra no hay, opción, Freddy, por bueno, vas a ejemplo, estar ahí adentro, ¿no? si todos los bancos de repente, porque bueno, ese es el ejemplo que Por estamos eso, utilizando, si de por eso. repente Sí, todos sí. dejan, digo, te quedás sin hacer la operación. Hay operaciones, digo, que Sí, son sí, sí. necesarias. Por eso creo que las reglas un poco las va poniendo el propio Claro. sistema, ¿no? Y eso es lo preocupante, que tal vez nosotros como consumidores no tenemos el derecho a elegir. Claro, en algunos casos vamos a tenerlo, en otros no, por eso es importante que haya una reglamentación respecto a eso. No lo veo como una tecnología que en sí mismo sea mucho más drástica que otras que surgieron en la historia. Lo que sí me imagino es que hay hay mucho desconocimiento de cuáles son las mejores maneras de implementarlo, porque realmente es una tecnología que, si bien tiene más de 50 años, sigue siendo nueva en la implementación concreta en cosas como la que estamos hablando de los actores. O sea, Claro. eh, herramientas para hacer efectos sin tener que ir a desplazarse a un lugar o partes computarizadas en películas existe hace 20, 30 años. Pero esto es un extremo, por supuesto, y que impacta también en la experiencia humana de poder, los que quieren ser actores y todos los que están reclamando que son actores famosos, habrán arrancado siendo extras. Y vos, si los extras los tenés con avatars artificiales, también en el futuro no vas a tener más actores buenos. Entonces es Claro. una lógica mucho más compleja de la que por ahí podemos analizar, pero que para mí obliga a varias conversaciones serias como van a terminar siendo a un mundo mucho más legislado sobre esto, que para mí es correcto como pasó en otros estadios de otras tecnologías. Pero bueno, va a llevar un tiempo, me imagino, hasta que estas conversaciones se vayan dando. Claro. Mientras tanto, ¿en qué instancia estamos con el desarrollo de la inteligencia artificial? Ahora hay un boom, ¿no? Digo, en todos lados, con incluso los videos o comenzar a ver tal vez un poco qué se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces era interesante pensarle también, preguntarle a Freddy, ahora sí te recuperamos, ¿hasta Sí. qué punto llegaron ahora los desarrollos? ¿Qué es lo máximo que se puede hacer con inteligencia artificial? La inteligencia artificial que hoy está como en boga es la inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de generar cosas nuevas, que existe hace muchos años, pero que hoy, gracias a que hay un montón de datos disponibles, a que hay máquinas súper potentes, lo podemos ver en lo cotidiano. Entonces, las capacidades generativas del AI se ven traducidas en varias cosas. Por ejemplo, generar textos, el famoso chat GPT, Sí. otras herramientas que van a ir saliendo como Bard,
o como, bueno, Bard es de Google, o como Perplexity, que es otra herramienta muy poderosa. Son herramientas que permiten generar texto y que también en esta conversación del tema de Hollywood, de actores, en muchos casos se está usando generación de texto para generar guiones. Sí. Entonces también termina impactando no solo desde la actuación, sino también desde la generación de contenido. Que también lo que no se sabe es ese contenido, en muchos casos, de dónde lo está tomando. O sea, está esa herramienta de inteligencia artificial tomando de textos que ya existen. Entonces el copyright también se vuelve otra discusión, ¿no? La propiedad intelectual. La inteligencia artificial generativa, entonces, en términos de texto, es la que más está avanzando. En edición de video también. Ya va a haber herramientas eran solo del mundo de los grandes estudios de televisión, por ejemplo, que van a estar en la computadora de una persona. Lo mismo que pasó con la música hace 20 años, donde si tenías una banda local, tenías que solo la posibilidad que tenías de grabar un disco era estar en que una gran discográfica te vea, y ahora cualquier persona desde su casa puede hacer música, ¿no? ¿Podría pasar eso con el cine? Esa es una pregunta nueva, ¿no? ¿Podríamos democratizar el acceso a determinadas herramientas? ¿Habría más producciones originales de calidad? No lo sabemos. Esas son las nuevas preguntas que aparecen, que son debates que hasta te pueden tener una visión positiva, digamos, ¿no? Antes ya pasó con otras cosas, como la literatura. Ahora hay libros online por todos lados, hay contenido en YouTube por todos lados, que antes era totalmente privativo, ¿no? ¿Cuántas personas podían acceder a muchos libros? Y hoy acceden a muchísima información gracias a Internet. Entonces, son debates nuevos, ¿no? Esa discusión se da en relación a todo el uso de tecnologías, ¿no? Y también incluso tomando este lado positivo que vos decías, se habla también de lo que tiene que ver con la brecha tecnológica y que aún, digamos, en el 2023 hay un montón de sectores sociales que tal vez no pueden ni siquiera acceder a un teléfono celular. Del otro lado, pensaba mientras vos hacías este análisis que mientras más vamos avanzando en algunos aspectos, lamentablemente hay otros que se quedan muy atrás, ¿no? Entonces, en relación también a todo este aspecto positivo, estaría bueno tal vez una legislación que realmente pueda democratizar, ¿no?, los beneficios que trae la incorporación de una nueva tecnología a la vida cotidiana. Yo siempre me imagino, en realidad me lo imagino hace muchos años, de hecho en su momento intenté hacer algo, pero fue muy difícil, que Internet sea una cosa totalmente gratuita para cualquier persona. O sea, hoy creo que se instaló ese tema como algo bastante obvio, diría, que cualquier persona que no pueda acceder a Internet va a estar unos escalones detrás. Y estoy hablando concretamente de chicos, por ejemplo, que hoy podrían estar accediendo a un montón de contenido, a un montón de información que esté dando vueltas. Después, por supuesto, hay que generar los mecanismos de generar la curiosidad, ¿no? Y de que uno puede entrar a YouTube y ver algo que no tiene ningún sentido, algo totalmente banal, o aprender una cosa nueva, un idioma, una herramienta. Ese es el camino, ¿no? Claro, incluso, Freddy, bueno, vos lo sabrás mejor que nosotros durante la pandemia, ¿no? El Internet fue nombrado por un decreto nacional como un servicio público esencial. Eso después se modificó, pero con esto que decías, ¿te parece que eso tendría que incorporarse, por ejemplo, a una legislación con respecto del Estado Nacional? Sí, no sé cómo ejecutar eso porque no soy experto en cómo eso se lleva adelante, pero sí me parece que es una cuestión inclusive global, ni siquiera estoy pensando en Argentina, ¿no? Hubo ya intentos en otros países de poner Internet como acceso gratuito y continuo para cualquier persona. Creo que ya estamos en un momento de la riqueza del contenido digital, digamos, ¿no? Hay un nivel de madurez del contenido digital que ya quita cualquier discusión de que esto es algo necesario para hacer. Quizás hace 15, 20 años decíamos Internet, ¿qué se puede hacer?, ¿no? Claro. Hay entrevistas de Bill Gates de los 90 que le preguntaban ¿para qué puede usar Internet? Y él decía, bueno, para todo, para estudiar. Y la gente lo miraba como diciendo, vos estás loco, ¿quién va a estudiar en Internet? Pero hoy ya es súper concreto y muy evidente. Por lo tanto, debería haber algún tipo de iniciativa para eso, que yo creo que después, con un plan bien ejecutado, puede hacer que mucha gente más pueda acceder a todos los contenidos que ya están ahí, digamos. Freddy, gracias por atendernos. Muy interesante este último punto que marcabas al final. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Freddy Vivas, como decíamos, es ingeniero especialista justamente en la inteligencia artificial, contando un poco sobre esta discusión, ¿no? Este nuevo debate que se da en torno de la incorporación o la no incorporación de la inteligencia artificial a diferentes segmentos.